La Eredivisie 2022-2023 no fue una temporada normal para el fútbol de los Países Bajos. Luego de 14 años, la primera división del fútbol neerlandés vio como el tradicional equipo de Holanda, el Fútbol Club Ajax, no terminó entre los dos primeros puestos de la competición y en consecuencia el equipo de la capital no clasificó a la UEFA Champions League. Para hablar de la última vez que el prestigioso club de Ámsterdam vivió algo parecido, debemos remontarnos al año 2009, cuando el AZ Alkmaar y el FC Twente relegaron al Ajax a la tercera posición de la Eredivisie, dejándolo sin la posibilidad de disputar la Liga de Campeones de Europa y obligándolo a participar de la UEFA Europa League. Y sí, alguien podría pensar, bueno, el tercer puesto de la temporada pasada no es para que titules al video así, Dramazuki, pero lo cierto es que, para un equipo como el Ajax, que no solo es un club histórico acostumbrado a dominar el fútbol de su nación, sino que además trabaja con una estructura de negocios delicada como la que supone la constante renovación de su plantilla, el hecho de no pelear la Liga ni acceder a la Champions es catastrófico para la planeación de temporadas futuras y un síntoma de que algo no está funcionando correctamente. Y así quedó demostrado en el inicio del periodo futbolístico 2023-2024, pues el club rojiblanco ha registrado una racha negativa sin precedentes, que ya se ha convertido en el peor arranque de temporada de toda su historia. Entre todas las competencias disputadas, los de Ámsterdam no conocen la victoria hace 7 partidos, y encima el único encuentro que iban ganando se tuvo que suspender por un grave incidente con el arquero rival. Vale recalcar que el resultado apretado de este partido explica mucho de la situación actual del Ajax, pues el único encuentro que en teoría habría ganado el club holandés en un periodo de 2 meses sería contra el número 15 de la liga neerlandesa, un equipo que en toda su historia solo ha logrado superar al Ajax en 2 de 57 partidos disputados, pero que la actualidad de los de Ámsterdam lo ha convertido en un rival directo en la lucha por la permanencia en la primera división de los Países Bajos. Porque sí, señoras y señores, el Ajax Club de Fútbol vive sus días más oscuros en la Eredivisie, y por primera vez en toda su historia, el hijo predilecto de Ámsterdam vive amenazado por los fantasmas de la segunda división. Y los problemas parecen no acabarse para el club Ajaxide, pues en el De Klassieker, el clásico de Países Bajos disputado en el Johan Cruyff Arena por la fecha 6 de la Eredivisie, el equipo tuvo que ser salvado por sus hinchas, quienes, para evitar una inminente paliza histórica por parte de su clásico rival, el Feyenoord, interrumpieron el encuentro lanzando bengalas al terreno de juego, forzando de esta manera la suspensión del partido. Igual el encuentro se reprogramó y finalizó 4-0, pero al menos fue un resultado muchísimo más piadoso si lo comparamos con lo que pudo haber ocurrido aquella tarde en la casa del Ajax. Indudablemente, el tradicional club de Holanda está viviendo una de las peores crisis de su historia, si no es la peor. Por eso, hoy vamos a intentar entender el terrorífico momento que atraviesan los de Ámsterdam y cómo es que pasaron de encontrarse a segundos de alcanzar la final de la UEFA Champions League a, en solo 4 años, ubicarse en los últimos puestos de la Eredivisie. Pero antes, mis colaboradores y yo, o sea, únicamente yo, hemos encontrado que tenemos una infestación de ratones que se ven en los videos sin estar suscritos al canal, ¿eh? Así que este es un breve recordatorio para que le des clic al botón de suscribirte si te gustan los videos. De hacerlo, automáticamente estarán participando en el sorteo de una réplica exacta del trofeo de la Champions conseguido por el Arsenal. Tengo un Twitter donde charlamos cada que hay fútbol en el mundo y un Instagram donde presumo mis bienes más preciados. Sin más que decir, comencemos con el video. Para entender la estrepitosa y sobre todo repentina caída del Ajax, primero tenemos que entender al Ajax en sí mismo. La brecha que trajo consigo la evolución en el mercado separó al Ajax de la élite del fútbol europeo. En el pasado quedó aquel poderoso equipo neerlandés que supo ser tricampeón de Europa, y en la actualidad el equipo de Holanda vive a merced del poderío económico de los nuevos gigantes europeos. Gigantes los cuales encuentran en los talentos del Ajax los refuerzos perfectos para sus planteles, por lo que han orillado al club amsterdamés a sufrir la constante reorganización y renovación de su plantilla, el cual diseña sus proyectos temporada por temporada, pues la planificación a largo plazo se hace difícil cuando tus mejores jugadores duran 1 o en el mejor de los casos 2 o 3 años en el club. Y como si no fuera suficiente vivir en la dinámica de perder tus figuras año tras año, el Ajax experimenta la paradoja de que, si bien es un equipo pequeño para competir en el mercado y fútbol actual en Europa, es al mismo tiempo un histórico y el club más grande de su nación, por lo que, a diferencia de otros clubes que también son desfalcados año por año, la exigencia para el Ajax es mayor y los retos se hacen más difíciles de afrontar. Esta situación ha llevado al club a
plantear estrategias como confeccionar sus plantillas de manera meticulosa y responsable con futbolistas de un rendimiento inmediato, así como, basados en el ADN del club, unificar los estilos entre el primer equipo y las filiales, con el objetivo de que los canteranos no desentonen cuando sean promovidos y rindan instantáneamente antes de ser fichados por otros equipos. Como comprenderán, la titánica labor de no solo conformar un equipo competitivo, sino al mejor plantel de su país temporada tras temporada pese a la fuga constante de sus mejores jugadores, necesita de una gestión casi perfecta y sin errores donde todas las piezas estén en sintonía. Es por eso que desde hace más de una década los holandeses han construido su organigrama con gente identificada y comprometida con la visión del club. De hecho, es tan así que sus canteras se hicieron famosas no solo por producir futbolistas, sino que también a los futuros dirigentes del equipo. Salvo contadas excepciones, antes del colapso de la institución, desde el director ejecutivo, pasando por los entrenadores de las filiales y hasta sus productos de limpieza, en algún momento de sus vidas habían formado parte de la familia y escuela del Ajax. Este trabajo llegó a su máximo esplendor en el año 2019 con la conformación de aquel equipo semifinalista de Champions. Sin embargo, la gestión que hizo posible tal hazaña se inició un poco bastante más atrás, específicamente en el año 2012, cuando se designó al director deportivo o director de fútbol, como lo llaman ellos, que fue y es una de las piezas claves para entender el desmorone actual del equipo de Ámsterdam: Mark Overmars. Overmars fue un futbolista que le entregó 5 años de carrera al Ajax. Con el equipo rojiblanco, el jugador de origen neerlandés ganó 3 campeonatos de liga, la Champions League del 95 y la Copa Intercontinental del mismo año. El extremo también había paseado su fútbol por el Go Ahead Eagles, el Arsenal y el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, por el prototipo de futbolista veloz y ágil que era, las lesiones lo habían acompañado durante toda su carrera, por lo que tuvo un prematuro retiro a la edad de 31 años. Overmars rápidamente se convirtió en un jugador muy identificado con el Ajax, por su rendimiento en el club y los años que pasó allí. Sin embargo, en un primer momento, luego de su retiro, estrechó su relación con el que fue su primer club como profesional, el Go Ahead Eagles de Países Bajos. Luego de 7 años en los que se hizo accionista del club, formó parte del consejo de supervisión e incluso volvió a ser futbolista durante 24 partidos. Con 39 años de edad, Overmars recibió el llamado definitivo del Ajax para convertirse en el director deportivo del club más importante de su nación. Con un bicampeonato encima, la administración del club holandés decidió que era un buen momento para arriesgarse con la contratación de su ex figura. Y sí, digo arriesgarse porque si bien su paso por las ligas más importantes del mundo había nutrido su lista de contactos, Overmars no contaba con experiencia previa para el crucial puesto de un director de fútbol. Por suerte para los intereses del Ajax, la apuesta por su exjugador resultó un éxito. Durante la gestión de Mark, sin contar la temporada 21-22 donde estuvo incapacitado durante el mercado de invierno por un derrame cerebral, el neerlandés ingresó cerca de 604 millones de euros en fichajes para el club amsterdamés y solo realizó un gasto cercano a los 280 millones. Esto dejó al Ajax con un saldo positivo que rondaba los 324 millones de euros solo en transferencias. Entre las contrataciones que gestionó Overmars se encuentran las de Milik, comprado por 2 millones y vendido en 32, Ziyech, comprado en 11 millones y vendido en 40, De Ligt, canterano y por ende costo cero, vendido en 80 millones, Davinson Sánchez, comprado en 5 millones y vendido en 42. Estafaron a United con 95 millones a cambio de Antony cuando al Ajax le costó 15 millones. Y por último, y la transferencia más alocada de todas, la venta de Frankie de Jong al Barcelona por 80 millones cuando al Ajax le costó €1. Igual es una cifra ceremonial, pues un porcentaje del dinero que pagó el Barça se destinó a una ciudad por temas de formación. Los fichajes que fueron llegando año tras año durante la gestión de Overmars no solo dejaron un rédito positivo para el club en lo económico, sino que también en lo deportivo. Pues en 10 temporadas el equipo alcanzó 5 títulos de primera división y 10 clasificaciones a la UEFA Champions League. Y aunque la mayoría de sus fichajes podrían considerarse acertados, las funciones del neerlandés no se limitaban simplemente a contratar jugadores, pues como director de fútbol, él era el encargado de mantener y construir la identidad del club. Para continuar con esta misión, en el 2017, Overmars tomó la arriesgada decisión de contratar a este señor. Ten Hag, goede opening gevonden. Dit is een wat mindere van Ten Hag. Sí, pero tranquilos, no lo hizo como futbolista, sino que fue fichado para asumir el rol de director técnico. Erik ten Hag, un entrenador el cual su mayor éxito hasta el momento había sido ascender al Go Ahead Eagles a la primera división de Países Bajos y dirigir a la filial del Bayern Múnich en la cuarta división de Alemania, fue contratado por Overmars en una decisión que se asemeja más a una apuesta que respondía a su olfato como ojeador que a información seria, pues no solo el historial de ten Hag como DT era bastante mejorable, sino que además el calvo era un entrenador que poco o nada había tenido que ver con el Ajax en su vida.
A pesar de esto, Overmars vio en él el ADN del club holandés y 2 años después la apuesta del director deportivo dio frutos, pues el trabajo de ambos conformó al equipo que eliminó al Real Madrid y la Juventus de Italia en la Champions League del 2019 practicando fútbol sexual. El dúo rápidamente se convirtió en una pieza imprescindible para que la delicada y milimétricamente calculada gestión deportiva del Ajax funcione. Mark Overmars parecía estar hecho a la medida para el frágil negocio que significaba la constante recomposición de la plantilla del Ajax de Ámsterdam. El tipo era una máquina de buenas decisiones que le había dado vida al Ajax en el nuevo siglo, y su trabajo había hecho posible el retorno del club a una semifinal de Champions luego de 22 años. Decisión que el tipo tomaba, decisión que salía bien, al menos en el fútbol, porque en la vida no tanto. En febrero del 2022, luego de recuperarse de un derrame cerebral leve, Overmars renunció a su puesto en el Ajax. La razón: una investigación periodística de Netherlands había revelado que el tipo acostumbraba mandar fotos de su miembro a compañeras trabajadoras del club. El Ajax informó sobre la renuncia de Mark en sus redes sociales con un comunicado que rezaba lo siguiente: una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un periodo prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club. El exfutbolista se mostró arrepentido y se disculpó, pero como él mismo entendía, seguir en el Ajax no era una opción. Estoy avergonzado, desafortunadamente no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión, pido disculpas, ciertamente para alguien en mi posición este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también, pero es demasiado tarde. Luego de su renuncia, más información salió a la luz, como que las fotos eran mandadas desde las mismas oficinas y baños del club, o que en los pasillos del equipo era conocido como The Horny Cousin, que es algo así como el primo caliente. Por su parte, el entonces presidente del Consejo de Supervisión del club, Lee Mehart, declaró: Mark es probablemente el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax. Actualizamos y ampliamos su contrato por una razón, pero desafortunadamente se pasó de la raya, por lo que continuar como director no era una opción, como él mismo reconoció. Para la siguiente temporada, la 2022-2023, Overmars firmó por el Royal Antwerp, un club belga que luego de 63 años volvió a gritar campeón de su país bajo la gestión del exjugador. Actualmente, el tradicional club de Bélgica se encuentra disputando la Champions League. Eso sí, la gente del equipo tiembla cuando les llega un WhatsApp del neerlandés. Luego de la salida de Overmars, al finalizar la temporada, Ten Hag fue contratado como entrenador por el Manchester United, y el dúo que había llevado al Ajax a una semifinal de Champions se separó. La fragilidad del proyecto del club de Ámsterdam no soportó perder a 2 de sus piezas más fundamentales. Según varias informaciones que trascendieron tras su salida, Overmars no trabajaba con sofisticadas bases de datos que evalúan e informan sobre el rendimiento de tal o cual jugador, como sí lo hacen otros equipos en Europa, sino que utilizaba sus contactos adquiridos con los años y gestionaba sus decisiones y contrataciones de manera bastante rudimentaria, por WhatsApp. Este modelo poco organizado de Overmars hizo que el Ajax dependa en demasía de la figura del exfutbolista, y cuando tomó la decisión de dar un paso al costado, no dejó ningún tipo de estructura formal para continuar con su línea de trabajo y encontrar jugadores del mismo corte que los que él solía contratar. La temporada 2022-2023 fue un periodo clave para el Ajax, pues luego de una gestión de casi 11 años en la dirección deportiva y 5 en la técnica, el equipo se adentraba a un nuevo periodo de cambio. Para llenar los puestos que quedaron vacíos, Gerry Hamstra y Klaas-Jan Huntelaar formaron un equipo responsable de la política de fichajes del club, y se contrató a Alfred Struder como director técnico. Lastimosamente para los holandeses, el cambio de administración salió terrible. Hamstra duró poco en la gestión del Ajax, y en abril del 2023 fue retirado de la institución luego del fracaso de varios fichajes y la finalización anticipada de la cesión de Lucas Ocampo. Las transferencias del periodo 22-23 se gestionaron de la peor manera. Jugadores como Blind y Mazraoui salieron libres del equipo, y aunque las ventas de Anthony, Lisandro Martínez y Sebastián Haller dejaron un ingreso importante al club, salvo Steven Bergwijn, los recambios que llegaron para este periodo nunca estuvieron a la altura. Y encima, el único jale que funcionó lo gestionó Overmars previo a su despido y no el dúo entrante. Si bien la temporada 22-23 significó la temporada más goleadora en la carrera de Mohamed Kudus y la explosión del canterano Brian Brobbey,
El Ajax con suerte alcanzó la tercera posición de la liga, y tan solo 2 puntos salvaron la clasificación a Europa League y no a la fase previa de la Conference League. En el apartado técnico del club, el entrenador Schreuder tuvo un buen arranque de temporada, pero luego de la eliminación en fase de grupos de la Champions League y una seguidilla de 7 partidos sin ganar, en enero del 2023 el DT fue cesado de su cargo y en su lugar entró John Heitinga, quien fue el interino con el que el club cerró la temporada. Con el primer intento de reestructuración fallido tras la salida de Overmars y Ten Hag, llegamos a la que está siendo la fatídica temporada del Ajax, la 2023-2024. El presupuesto del Ajax se redujo luego de no clasificar a la Champions League, y el inicio del periodo 2023-2024 significó la renuncia de Edwin van der Sar luego de 7 años como director ejecutivo y casi 11 trabajando en el club. La cabeza superior a la gestión de Overmars se retiró del equipo y sentó el inicio de la implosión del Ajax. Iniciando el nuevo periodo, el analista deportivo, copropietario de una empresa de coaching, ex participante de un reality show de supervivencia y, ex futbolista, Jan van Halst, extrañamente se unió al consejo de supervisión del Ajax, pero la sorpresa más grande fue cuando, con solo 2 meses en el club y un pasado futbolístico de 36 partidos con el equipo de Holanda, el tipo fue nombrado el sucesor de Edwin van der Sar para el cargo de director ejecutivo, un cargo que el histórico portero neerlandés obtuvo tras 4 años de trabajo en la institución. Igual hay que recalcar que Van Halst se hizo con el cargo de manera interina, pues el consejo de supervisión fichó para el puesto al ex director ejecutivo del AZ Alkmaar, Alex Cross, sin tener conocimiento de que una cláusula de competencia en su contrato con el AZ le impedía unirse al Ajax formalmente hasta septiembre del 2024. Y sí, bueno, si ya los que fichan a los que tienen que fichar van borrachos, pocas cosas pueden salir bien en este club. El 19 de mayo de 2023, semanas antes de la salida de Van der Sar y luego de casi un año sin un director deportivo claro, más allá de la extraña unión entre Huntelaar y Hamstra, el ojeador alemán Seven Mislintat fue nombrado para el puesto que Overmars había desempeñado durante 11 años. La noticia no fue bien recibida por los fanáticos del Ajax, pues no solo consideraban que su nacionalidad alemana atentaba contra las costumbres de un club que se percibe a sí mismo como el orgullo de Países Bajos, sino que también por la incertidumbre que representaba su trabajo, pues si bien el alemán se le considera uno de los principales responsables de la creación del Borussia Dortmund Club y se le atribuye el descubrimiento de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang y Jadon Sancho, también es conocido por su temperamento volátil, el cual lo llevó a protagonizar una disputa con Thomas Tuchel que marcó su salida del Borussia Dortmund al Arsenal. Y en el equipo de Londres tampoco tienen un buen recuerdo de quien fue su jefe de reclutamiento, pues las 8 contrataciones que realizó cuando fue parte de la gestión Gunner terminaron costándole al club 105 millones de libras perdidas. En 2019 fue contratado por el Stuttgart de Alemania para tener su primera experiencia como director deportivo per se. En el club germano logró el ascenso a la Bundesliga, que si bien se comenta desde Ámsterdam que el equipo ya estaba encaminado al ascenso y no necesitó de su intervención, el logro sirvió para lavar su imagen luego de su salida del Arsenal. Los antecedentes de Seven hicieron que su gestión fuera súper cuestionada desde el minuto 1 que pisó Holanda. El alemán eligió como director técnico a Maurice Stijn, un entrenador neerlandés que su experiencia era haber dirigido al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, al NAC Breda de la segunda de Países Bajos y al Sparta de Rotterdam, un club de segundo orden en la Eredivisie. Y tampoco tenía nada que ver con el Ajax más allá de ser neerlandés. La temporada 2023-2024 iniciaba con grandes retos para el hijo predilecto de Ámsterdam, pues el equipo por su condición debía reconfigurar su plantilla con fichajes muy específicos que rindan al instante, mientras al mismo tiempo afrontaba su reestructuración organizacional y reducía sus presupuestos tras la no clasificación a la Champions League. El Ajax decidió afrontar la nueva temporada con un entrenador prácticamente novato para lo que concierne dirigir a la institución deportiva más grande de Países Bajos, un director deportivo cuyo rendimiento era una incógnita, y un tipo que llevaba trabajando en el club 3 meses al mando del consejo de supervisión con el cargo de director ejecutivo hasta que llegue el bueno. No hay que ser un genio para adivinar el resultado. Con no más de 5 meses de gestión, la etapa del nuevo director de fútbol del Ajax, Seven Mislintat, ha terminado, pero no sin antes levantar una serie de cuestionamientos a su gestión. The Telegraph, diario neerlandés, informó hace unas semanas que, haciendo gala de su mal temperamento luego de que el Ajax consiguiera solo 5 puntos de 12 posibles en la Eredivisie, Mislintat entró en el vestuario del primer equipo, amenazando delante de los jugadores con despedir a Maurice Stijn, el entrenador que él mismo había ayudado a nombrar. Además, el que debía ser un cuidadoso y responsable mercado de transferencias para el Ajax fue una fuga de talento que propició la caída libre y sin frenos del equipo. Mohamed Kudus
Matthews y Dusan Tadic, jugadores que fueron fundamentales en la temporada anterior habiendo anotado entre ambos 22 goles, fueron vendidos. Bueno, Tadic, la última luz del Ajax semifinalista de Champions, de hecho salió gratis. Asimismo, las ventas de Álvarez, Calvin Bassey, Jarran Timber y Mohamed Daramy le supusieron al club un ingreso de 156 millones de euros, pero se invirtió 109 en traer, y agárrense de lo primero que encuentren porque se van a caer de poto, Chuba Akpom, un jugador del Middlesbrough de la segunda división inglesa que el año pasado se encontraba en la lista de transferibles del club y luchaba por encontrar un nuevo equipo. Dayant Ramaj, un portero de 21 años del Eintracht Frankfurt, cuya participación en la Bundesliga durante las 2 últimas temporadas fue un total de 2 partidos. Y en la actualidad, tras la lesión de Rulli, titular del Ajax, no es considerado por el entrenador y en su lugar le ha dado la oportunidad a Jay Gorter, portero que regresó de un equipo escocés al que fue prestado para que reflexione. Y bueno, aunque los antecedentes de sus fichajes suenen bastante mal, podemos darle el beneficio de la duda al tipo que descubrió varios de los talentos del fútbol moderno. Sin embargo, el fichaje a último minuto y aparentemente irregular del croata Borna Sosa no habría cómo defenderlo. Y es que, según las investigaciones de NOS, emisora neerlandesa, Seven Mislintat, antes de fichar por el Ajax, era accionista de una empresa privada conocida como Matchmetrics a partes iguales junto con otros 4 propietarios. Cuando el alemán fichó por el club de Ámsterdam, sus acciones en la empresa se incrementaron en un 35%, lo que lo convirtió en el accionista mayoritario. Luego de un mes, la empresa AKA Global, agencia de futbolistas que representa a Sosa, adquirió acciones dentro de la empresa privada de Mislintat. Esta compra supuso un conflicto de intereses que no fue informado por el director deportivo del Ajax al Ajax. El equipo anunció solo estar al tanto de la empresa privada de Mislintat, pero no de la injerencia de una agencia de futbolistas en ella. El club ha iniciado una investigación contra su exdirector deportivo, aunque en su nota de despido el equipo declaró que las investigaciones no son parte de esta decisión. En fin, volviendo al fútbol, salvo el pivote sub-20 procedente de la Roma, Benjamin Tahirovic, quien se ha hecho parte del 11 titular, los demás fichajes que se han realizado bajo el manto de Mislintat no han terminado de encajar. George Mikautatse, un georgiano de 22 años del que se espera mucho en Netherlands por haber sido el goleador de la segunda división en Francia y venir destacando con la selección de Georgia, aún no ha podido ganarle el puesto al canterano Brobbey, por lo que uno de los pocos fichajes para esta temporada que aparentemente se habría realizado revisando sus antecedentes, tiene la posición ocupada. Algunos fichajes bastante de mierda, un entrenador inexperto y la transición en el cambio de mando a todas luces fallida son algunos de los motivos que explicarían el terrible momento que atraviesa el Ajax. Un club que, por su modelo de negocio y la forma en la que deben constituir un equipo competitivo de una temporada a otra, podríamos decir que vivía balanceándose al borde de la cornisa, y las malas decisiones de sus administradores lo han terminado tumbando. La temporada recién está iniciando y, para ser honestos, difícilmente el Ajax pierda la categoría. Sin embargo, el descenso no es la única amenaza para el conjunto neerlandés, pues sin nuevas incorporaciones hasta la apertura del mercado invernal, el Ajax podría continuar dejándose puntos en la Eredivisie y corre el riesgo de no clasificar a ninguna competencia europea, lo que significaría un agravante a la ya delicada situación que atraviesa el Ajax, pues al ser un equipo acostumbrado a planificar las temporadas a corto plazo, los problemas podrían convertirse en una bola de nieve cada vez más redonda y grande. De momento existe un rayo de luz y esperanza para el Ajax, pues se ha anunciado que el club se reunirá con el AZ Alkmaar para que Alex Cross se una en marzo del 2024 y no esperar hasta septiembre. Asimismo, se ha contratado a Van Gaal como un consejero para ver cómo se puede solucionar la actual crisis. La cosa no pinta muy bien para el Ajax, quien tendrá que tirar de camiseta si no quiere que su crisis empeore. De momento, habrá que esperar por ver cómo se desarrolla este capítulo en la historia del Ajax. La edición de este video se ha cerrado en la previa de su partido contra el último puesto de la Liga de Países Bajos, por lo que es la oportunidad perfecta para que el club de Ámsterdam empiece su ascenso. ¿El equipo perderá la categoría o será capaz de revertir esta situación? Díganme ustedes en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video. Yo me despido y como siempre les deseo una agradable buena noche.